Bueno, buenas tardes. ¿Cómo anda todo el mundo? Ahí empecé a grabar la pantalla. Como les contaba la semana pasada, la idea era poder dar una charla un poco sobre diseño de juegos. Veníamos de la charla del viernes pasado, que eran recursos para investigar. Bueno, la idea hoy es poder hablar de esto que me apasiona un montón, que es cómo diseñar juegos. Todavía seguimos en la definición del logo. Pero bueno, mientras tanto, acá inventamos un pequeño loguito como para ir zafando. Desde ya que como siempre les agradezco la presencia, les agradezco que estén acá. Como siempre, si tienen alguna duda pueden interrumpirme, no hace falta esperar hasta el final porque a veces se nos olvidan aquellas dudas que tengamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre diseño de juegos, vamos a ver un poquito de la historia del estudio del juego, qué es lo que significa estudiar a los juegos como tal, de dónde surge esto, cuáles son los objetivos del juego, los diferentes elementos del juego. Después vamos a ir un poco a charlar sobre los frameworks, que son marcos dialécticos, digamos, ya sea con la relación con el producto o la relación con el mismo equipo de trabajo. Vamos a ver lo que es el diseño de juegos orientado a la reacción emocional o a la activación emocional. Vamos a hablar un poco de arousal y finalmente, no, y creo que eso es todo, creo que no hay más. En principio, me gusta arrancar esta charla. Esta charla es parte de un ciclo de charlas que vengo dando hace un par de años. Tomo como principal inspiración las enseñanzas que pude aprender de Durgan Nayar, que fue mi profesor de diseño de juegos. Creo que uno de los asistentes participó de algún curso de Durgan, así que posiblemente eh, vea que algunos desarrollos ya están tomados o ya están vistos. Arrancar las charlas me gusta iniciarlas con un poco de historia y darle un poco de valor a esta persona que es Johan Huizinga, que es la que se ve en la pantalla. Se ve en la pantalla, ¿no? Estamos ready. Digamos, se ve, ¿no? Sí, yo lo veo. Perfecto. Bueno, esta persona, gracias Dana. Esta persona que es Johan Huizinga es un filósofo, historiador holandés. Son polímatas estas personas, son gente que se desempeñaba no solamente en un campo de estudio, sino que tenían un piecito y una mano puesta jugando al Twister, en cada, en cada campo de estudio y generaban a partir de la interacción de estos campos, ¿no? Bueno, puntualmente él escribe el Homo Ludens, que es la primera obra que toma al juego como un objeto de estudio serio y formal. Eh, Él se hacía la pregunta qué función cumple el juego en la historia del ser humano y qué relación tiene con la cultura, más que nada en relación a esta hipótesis que se pensaba que el juego era un subyugado de la cultura, que a partir de la cultura venía el juego, y lo que él descubre dentro de esta tesis, que es el libro que es Homo Ludens, que lo escribe en 1938 para que se den una idea, es que pasa todo lo contrario, que es el juego el que genera la cultura. En un principio esto fue bastante ruidoso, fue un aporte bastante ruidoso, porque hay que pensar que en la sociedad en la que él escribe esto, el juego no estaba en un primer plano, menos en un segundo, estaba en un tercer o cuarto plano, y estaba delegado a las infancias, que también es otro desarrollo cultural eh, o una construcción cultural bastante llamativa. Cuando digo como construcción cultural me refiero a que la infancia no existe como etapa cronológica, sino es una etapa simplemente recortada de la existencia del ser humano y significada por la misma sociedad en la que forma parte. Bien, bueno, Huizinga se acerca y dice, vengan un segundo, hay cultura
recién posterior al juego, no tomando como punto de partida que hay juego previo a la cultura, ¿no? Uno podría pensar, y si empieza a profundizar en lo que es el juego, llega a esta posición o a esta, sí, digamos, a esta posición donde uno puede jugar previo a la existencia del lenguaje. Los ejemplos más claros son jugar a las cosquillas, el contacto, por ahí los primeros juegos que tienen los progenitores con los peques. Bien. Y también Huizinga lo que hace es separar del acto lúdico tres funciones que hasta el día de hoy son tomadas como fundamentales. Creo que están acá. Que es, que dice Huizinga que el juego tiene como objetivo no solamente entretener, sino que tiene su ventaja adaptativa en tanto y en cuanto el juego es una excelente forma de transmitir aprendizajes y conocimientos, y por otro lado la socialización, ya que la socialización se presenta en el juego eh, no solamente de forma directa, en un juego, por ejemplo, multiplayer o multijugador, sino que también hay encuentro con la socialización en tanto uno narra lo que sucede durante el juego. Como se puede ver hoy, perdón, por ejemplo, en lo que es el streaming, eh, uno encuentra o uno encuentra la socialización a través de ver a otra persona jugar. Bien, se podría pensar también que el juego es una etapa previa a lo que es la competencia y por ende el deporte. Si tomamos un momento iniciático, un momento original del juego, lo podría pensar como el hombre jugando consigo mismo, o la mujer jugando consigo mismo, o el ser humano, mejor dicho, jugando consigo mismo, después una posible competencia contra la naturaleza, y a razón de esa competencia con la naturaleza, como puede ser, no sé, yo puedo ser más rápido que el delfín, o yo puedo sobrevivir la mayor parte, el mayor tiempo posible debajo del agua. En un intento, cuando eso se cruza con la socialización, hay una competencia entre ser humano y ser humano. Y esa formalización y esa reglamentación de esa competencia es lo que podría dar lugar al deporte. Por otro lado, otra cosa que resalta Huizinga es esta capacidad del juego de dirimir tensiones. Puntualmente, no sé si lo podemos pensar en el ajedrez, que es un juego que simboliza la batalla entre dos ejércitos. eh, Vemos cómo al finalizar la partida no se hizo otra cosa más que suplantar lo que podría haber sido tranquilamente el combate entre dos ejércitos reales. Eh, que no me acuerdo si Borges creo que era que planteaba la existencia de una lotería en Babilonia que servía como juego de azar en este caso, como una forma de ubicar las diferentes posiciones que iban a ocupar los individuos en una sociedad, y de forma cíclica y que se iba renovando a medida que se iba tirando la lotería. También como una forma de organización a través del juego, obviamente que en este caso hipotética o simbólica, pero no creo que nos costaría encontrar un paralelismo en, por ejemplo, nuestro grupo social a la hora de jugar un Counter-Strike, por ejemplo. Bien, como decía, bueno, los tres objetivos del juego que propone Huizinga son el entretenimiento, el aprendizaje y la socialización, y hay un interjuego, valga la redundancia y vamos a hacer un cuac acá, eh, un interjuego entre estos tres objetivos que se van mayapeando, se van amalgamando y se van separando a lo largo de la práctica lúdica. ¿Cómo venimos? Bien, Bien, por ahora. Bien, perfecto. Bien. bien, bien, bien. Otra Bien. cosa, otra cosa
resalta Huizinga o que puede decir que desarrolla Huizinga son los componentes del juego. Como veníamos con el ejemplo del ajedrez, Huizinga dice, todos los juegos tienen objetivos, tienen reglas, tienen herramientas para llegar a cabo ese objetivo y que entran dentro de las reglas y que representan un desafío para el jugador o la jugadora. Bien, el objetivo en el caso del ajedrez se podría pensar como llegar al jaque mate del rey opuesto. Bien, tengo que sacar la muletilla del bien. Para llegar a este objetivo del jaque mate, lo que se proponen son determinadas reglas que, por ejemplo, suponen los movimientos de las diferentes herramientas que tenemos, bien, que son las piezas. A su vez, esas piezas, si no tuviesen un desafío enfrente, sería muy difícil poder conceptualizar la diversión detrás del juego. Entonces, tenemos como forma de obstaculizar lo que vendría a ser lo natural, como desafío otras piezas del ejército de enfrente. Esto es la conceptualización más básica. Obviamente que después dentro de las reglas vamos a tener diferentes configuraciones y formas de interjuego de las reglas. Puede ser que los juegos presenten más de un solo objetivo o objetivos intermedios, como por ejemplo dentro del ajedrez que los peones coronen en el lado opuesto del tablero. Bien, puede ser que las herramientas sean mixtas, que no haya simplemente piezas, sino que aparte haya otro tipo de recursos que condicionen nuestro quehacer en la práctica lúdica. Y puede ser también que los desafíos se presenten de forma escalonada, o que se presenten en serie, o que haya que hacer solo determinado tipo de desafío según, no sé, nuestra clase. En el caso del ajedrez encuentro que es un ejemplo bastante claro, bastante sencillo y que a su vez esconde una gran profundidad lúdica o una profundidad de desarrollo. Bien, llegamos a este cuadro tan hermoso que se lo he robado a Durga Nayar, como decía al principio de la charla, que lo que propone es el proceso de diseño de un juego. ¿Qué es o qué significa diseñar un juego? Siempre está esta discusión si los juegos son arte o no. Y depende de con quién habla, uno puede encontrarse con la opinión de que los juegos no son arte porque el diseño está basado en la funcionalidad, bien, no en la expresión de un sentimiento o la conceptualización de un sentimiento. Aunque si por ahí uno habla con otra persona que por ahí es más del palo artístico, va a encontrar que esta línea de la funcionalidad se borronea, como por ejemplo en los SAT Games, que si bien llevan un diseño de fondo, el objetivo de estos juegos es generar una emoción o expresar un determinado estado artístico a través de un diseño. Bien. En relación al proceso de diseño de un juego, este cuadro lo que resume es como desde el Request for Proposal, que es como nuestra solicitud de trabajo, o para el diseñador es la solicitud de trabajo. Disculpen que hablo de esta manera porque el trabajo de diseñador, pero cuando llega esta solicitud de trabajo, ¿qué es lo primero que uno debe tener en cuenta a la hora de pensar un juego? Si a ustedes les toca analizar un juego, este camino probablemente lo tengan que hacer de adelante para atrás, o pensarlo modularmente. Bien, bueno, lo primero que el diseñador hace a la hora de pararse frente al Request for Proposal es ver qué constraints, o sea, qué limitaciones tiene para llevar a cabo o para llevar adelante el trabajo que tiene que realizar. Por ejemplo, limitaciones son el presupuesto, los plazos de entrega, los recursos humanos, o el capital humano. ¿Qué
qué capacidades técnicas tengo dentro de mi equipo para poder pensar una idea que se ajuste a esas constraints, a esas limitaciones. Los recursos tecnológicos. Puedo hacer modelado 3D, por ejemplo, si mi equipo de trabajo no tengo un modelador, o el modelador no tiene una computadora suficientemente potente, o los tiempos de entrega no me permiten hacer un modelado 3D, o a su vez el presupuesto que maneja el Request for Proposal o el RFP sostiene la cantidad de horas para hacer todo eso. Bueno, justamente se parte de acá, de qué es lo que no puedo hacer. Y aprovecho también una frase que me es muy interesante y me es muy útil, que dice que la creatividad surge a partir de las limitaciones. Bien, acá empieza el trabajo creativo. Supongamos que ya analizamos esas limitaciones, esos constraints, y ahora vamos a empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer una vez superadas esas limitaciones. Bien, se plantea acá en el cuadro un determinado público objetivo. ¿Por qué? Porque el producto, cualquiera sea, que ya que tengamos entre manos o que tengamos que realizar, si lo tenemos entre manos, fue pensado para un público objetivo. Bien, y depende mucho de ese público objetivo el resultado que pueda generar. No es lo mismo que a mí me pongan a jugar Roblox, que es un juego que está orientado a determinado rango etario y a determinada respuesta esperada sobre los gráficos, sobre el diseño de los mapas, sobre el diseño de los servers, que, por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare, que está pensado para otro público completamente diferente, con una temática narrativa completamente diferente, mecánicas por ahí mucho más complejas, bien, para recién ahí poder establecer una meta de diseño. Meta de diseño es el objetivo al cual queremos llegar a través de nuestro diseño, o el objetivo al cual quiso llegar el diseñador a través del diseño que tenemos hoy funcional adelante de nuestras manos o de nuestros ojos. Para eso se habla de los frameworks, que son marcos de trabajo en un sentido amplio. ¿Qué es un framework? Es un código que comparto con el resto del equipo de trabajo, y un código que le quiero imprimir al diseño per se. Entonces, lo que nos permite el framework es poder comunicarnos con nuestro equipo de trabajo y con cualquier persona que entienda sobre el framework, sobre lo que estamos desarrollando o sobre lo que desarrolló. Por ejemplo, una vez que nosotros conocemos el MDA, que MDA viene de mecánicas, dinámicas y estéticas, que lo tengo por aquí, a ver, acá. Una vez que nosotros conocemos el MDA, podemos entender cómo funciona el mecanismo lúdico que tenemos enfrente. Esta charla la voy a dividir, o la voy a estar aclarando entre el punto de vista del usuario, la percepción del usuario, que muchas de estas cosas se le presentan invisibles, y el punto de vista del diseñador, que es el que tiene que pensar la forma de hacer trabajar estos elementos para que al usuario le llegue una experiencia íntegra, una experiencia que cierre por todos lados. Bien. Una vez que ya medianamente sabemos qué meta de diseño va a tener el juego, ahí sí uno se puede apoyar, o una se puede apoyar en lo que es la estructura lúdica. La estructura lúdica son diferentes elementos internos al diseño que dan por resultado, que cuando están bien acoplados, dan como resultado una experiencia divertida. Bien, o sea, lo que dan por resultado un juego, una experiencia lúdica. Para esto tenemos en cuenta ciertos deseos y necesidades, cierto nivel de progresión de la experiencia. Cuando nos referimos a progresión, es que la experiencia no sea lo mismo para el jugador cuando recién se sienta a jugar que
2, 3, 4 horas después, una semana después, un mes después, dependiendo de la meta de diseño que se tenga. Ciertos desafíos, como veníamos hablando previamente, a, a superar. Y dentro de estos desafíos, los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por último, una vez que ya entendemos la parte divertida del juego, establecemos un sistema de recompensas a través de un mapa de rewards y una cierta interdependencia de rewards que generen justamente la sensación recompensante y un refuerzo sobre la conducta lúdica. Para la gente que viene del palo de la psicología, por ahí esto le suena, porque o sea, el reforzamiento de una conducta determinada es parte del estudio de la psicología y viene bastante como anillo al dedo ese tipo de conocimientos a la hora de pensar cómo hacer un juego, pero también a la hora de poder analizar qué es lo que está sucediendo cuando jugamos. Bien, que tiene que ver bastante con lo que es la investigación. Acá el autor lo que hace es separar lo que se llama universo transmedia o interdependencia transmedia, que lo que significa el transmedia es que, o sea, está parado en una posición teórica donde se piensa a la experiencia lúdica no solamente circunscripta a el juego per se, sino que se lo piensa dentro de un contexto que atraviesa diferentes ventanas de multimedia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Marvel. Hace poco salió el juego de Marvel, de hecho tengo entendido que hoy lo craquearon, datazo. En este juego uno juega con la posición de diferentes superhéroes. Pero si uno sale del juego, termina el juego, lo apaga, lo cierra, puede, si quiere, requerir al cómic para seguir ampliando el contenido del universo, o puede ver las películas de los Avengers. O puede, no sé, comprarse un disfraz no sé, del Capitán América. Bien, y eso va sumando a nivel personal diferentes experiencias sobre un mismo producto que ya no es simplemente el juego, sino que es el universo transmedia, y ahí viene la gracia, de Marvel Avengers. Dentro de la parte de la estructura lúdica, bien, y desarrollando un poquito deseos y necesidades, el autor propone los deseos básicos de Reis, que son 16 deseos que salen de una investigación bastante grande sobre qué es lo que desea y necesita la gente. No lo vamos a ver en esta situación, pero se los comento por si les interesa. El autor es Reis. Y después plantea ciertos deseos básicos, ciertos deseos ludificables, como por ejemplo la supervivencia, la existencia, la evolución, que son mecánicas, y ahora vamos a ver lo que es una mecánica. Se entiende la mecánica como el elemento indivisible del juego, la regla es más indivisible, lo más chico, bien, para establecer una meta de diseño. Después, objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Cuando uno juega un videojuego o un juego de mesa, entiende que hay cosas que se deben pensar en un corto plazo, que puede ser, por ejemplo, un turno. Vamos a hablar de un juego de mesa porque esto se nota mucho más sencillo. Vamos a tomar el TEG, que es un juego bastante universal y bastante mal diseñado. Un objetivo a corto plazo en el TEG es organizar los ejércitos. Un objetivo a mediano plazo en el TEG es ocupar determinado territorio o determinado ¿cómo se llama? Continente, y a largo plazo cumplir con el objetivo que le toca, ya sea la dominación, países de diferentes colores, lo que sea. Esto es clave, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos un objetivo a largo plazo, o el diseñador no pensó un objetivo a largo plazo
para los jugadores, lo más probable es que el juego la quede de endgame, que no tenga ese disfrute una vez que ya pasamos de determinada cantidad de horas. Si no los pensó a corto plazo, el juego va a ser muy errático, no va a tener tanto sentido, a menos que se lo piense como una estructura más sandbox, pero que aún así el corto plazo es emergente por parte del jugador. Es el mismo jugador o jugadora la que dice, bueno, ahora a corto plazo voy a juntar madera o ahora a corto plazo voy a hacer mi mesa de trabajo, como en el caso del Minecraft. Diferentes tipos de desafíos. Los desafíos que propone el autor son, por ejemplo, los psicomotores. El ejemplo más claro que se me viene a la cabeza es en el Among Us, cuando un pequeño desafío puede ser organizar los cables, diferentes tipos de puzzles, desafíos de estrategia. Hay que hacer algo primero o algo después. En el caso del Among Us es la logística en la presentación de los diferentes desafíos chicos o los diferentes puzzles a resolver. ¿Cuál hacemos primero? ¿Cuál hacemos después? ¿Vamos primero a electricidad? ¿Vamos a lo último? ¿Vamos acompañados? ¿Vamos solos? Combates en el caso de que haya algún tipo de combate en la experiencia lúdica. Jefes de nivel también son otro tipo de desafío. Y aparecen lo que son las Core Dynamics, que lo vamos a ver en otra charla, porque es un poquito más complejo y estaría bueno desarrollarlo. Después, las características de progresión o los componentes de progresión. ¿Cómo se piensa al jugador? Se piensa en una sesión única, en una sesión constante. El personaje va a ir progresando, el personaje del profesor del jugador va a ir progresando a medida que vaya jugando, o cada vez que juegue va a ser una experiencia completamente nueva, como por ejemplo los roguelites. Que a su vez los roguelites, si bien tienen esta idea de mundo constante que envuelve pequeñas sesiones de juego, y ese mundo constante plantea un tipo de progresión, a su vez cada sesión de juego tiene su propia progresión, digamos. Bien. Los personajes van a tener habilidades, las habilidades se levelean, no se levelean, van a tener un nivel per se, o va a ser más arcadoso y va a permitir que se piense a la progresión de una forma mucho más simbólica. El equipamiento se levelea. Por lo general, la progresión va indicada por niveles, ¿sí? La personalización es otra forma de progresión. ¿Por qué? Porque se entiende que el jugador, cuando se sienta la primera vez, llega entre muchos paréntesis, llega desnudo, ¿sí? O desnuda. Y a medida que va jugando, va adquiriendo determinados elementos que sirven también a forma de bonding emocional. Dice, esta espada la conseguí cuando vencí a determinado boss, que es lo que genera la narrativa emergente de la experiencia lúdica. Bueno, las barras de progreso son otra forma de progresión, o las representaciones de estatus, tal medalla, la capacidad de entrar a determinado espacio de juego que en un principio no se nos permitía. Y como decía recién cuando hablaba con la estructura lúdica, las recompensas. Las recompensas son de diversos tipos y en relación a qué modificación, a qué motivación nos estemos orientando. No es lo mismo que a un jugador o a una jugadora se le dé una recompensa tangible, como puede ser oro, como puede ser una espada, que o se le dé un logro o un título honorífico. Son diferentes motivaciones a las que se orienta el juego o el diseño a la hora de recompensar. Una motivación intrínseca se va a ver mucho más alimentada por la forma en que nos representamos en el juego. Como el ejemplo que se me viene a la cabeza es en el World of Warcraft. Cuando uno recorre todo el mapa, se le da un logro en puntual que representa que justamente que la persona recorrió todo el mapa y lo llevas a modo de título debajo del nombre. Entonces toda la gente que te cruza va a decir, mirá, grosso, esta persona utilizó 100 horas de su vida para recorrer cada metro cuadrado de Azeroth, por ejemplo.
Otro tipo de recompensas pueden ser loot. El loot es una recompensa muy específica que muchas veces se consume sobre sí misma si no está a la altura del desafío que tuvimos que superar para conseguirlo. Bien, cuando diseñan, los diseñadores, espero, o sea, que sea así en el general de los casos, por lo menos es la forma en la que yo lo pienso y en la forma que se me enseñó, se diseña orientado a la respuesta emocional. Se piensa una respuesta emocional determinada y el esfuerzo de diseño se orienta hacia esa respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? Ahora sí vamos a ir al MDA Framework. Primero que nada hay que pensar al MDA Framework como este código que se comparte, que permite vislumbrar la forma en la que se diseña. ¿Y qué es el MDA Framework? El MDA Framework es un marco de trabajo que supone tres momentos o tres formas de pensar a los elementos que interactúan dentro del diseño de juego. Bien, estos tres elementos son las mecánicas, las dinámicas y las estéticas. O las estéticas. Pasa que estética se puede confundir con la estética más del lado visual. ¿Sí? Hay que entender que las mecánicas es el primer contacto del jugador con el juego, refiere el funcionamiento mecánico de la experiencia, son las reglas, ya sean mecánicas de movimiento, mecánicas de recolección, mecánicas de salto, si es un juego que incluye el salto, no necesariamente tiene que pasar. ¿Bien? Son elementos aislados que determinan la interacción y funcionan como las vigas de una estructura. No es lo mismo la forma de moverme que tengo en el Mario 64 que en el Mario Odyssey. No es lo mismo la velocidad de movimiento del personaje en Super Mario Bros. Que en Sonic. ¿Bien? Y eso que nosotros decimos, bueno, sí, Sonic se mueve mucho más rápido que Mario, genera este interjuego de, por ejemplo, mecánicas de salto y movimiento, generan lo que son las dinámicas. Que, así hablando mal y pronto, una dinámica es la interacción entre las diferentes mecánicas, entre la forma de jugar el juego. Es lo que determina la experiencia de juego, o sea, el gameplay, ¿bien? Y la conducta del jugador en la actividad. ¿Cómo vamos a llegar a esa experiencia? Por ejemplo, pensemos la mezcla de mecánicas. Si Sonic puede hacer este movimiento de agacharse y tomar carrera y salir disparado, y después tenemos una mecánica de rampa, lo más probable es que la dinámica sea Sonic como tomando carrera y saltando por la rampa. Bien, eso es un interjuego dinámico bastante claro. Obviamente que cuando vamos a diseños más complejos vamos a encontrar que no solamente las dinámicas van a ser complejas, sino que a veces las dinámicas van a ser imposibles. Como por ejemplo en el World of Warcraft, cuando uno pide, el World of Warcraft tiene una casa de subastas, ¿no? Y la mecánica es que uno puede, una vez que recolecta el loot, ponerlo en venta. Pero a su vez, todos los jugadores pueden poner en venta el mismo producto y la fluctuación del precio es un ejemplo de dinámica también. Porque es la forma en la que yo encaro la mecánica sumado a la forma que encara la mecánica a otra persona que da esta sensación. Si tomamos el Amnesia, por ejemplo, el juego de terror, vamos a tener que la mecánica de movimiento es lenta, es tranquila, es temerosa. Bien, ahora vamos a ver qué significa ese temerosa. Y si lo sumamos a la mecánica del consumo de la linterna, vamos a tener vamos a tener un diseño que va a generar cierta ansiedad porque no nos podemos mover muy rápido, cierta ansiedad porque nos quedamos sin luz en cualquier momento. Bien, esa ansiedad es lo que se entiende por estética. La estética tiene que ver más con el game feel que con el gameplay, y es cómo se siente la experiencia de juego, qué es lo que sentimos a través de jugar el juego y nuestras respuestas emocionales. Y ahí enganchamos con lo que estábamos hablando.
cuando se diseña orientado a la respuesta emocional. Si agarramos a un juego que hablábamos recién, el Amnesia, que es un juego de terror, vamos a buscar que todo lo que tenga que ver con ese juego va a ir de alguna manera o de otra a esta sensación de terror, esta ansiedad paranoide de que en cualquier momento nos van a atrapar o que va a suceder algo que no estamos esperando. La pregunta para alcanzar la estética es: ¿qué tipo de diversión provee la experiencia? Un juego de carreras apela al frenetismo, apela a la competencia cruda, apela a la ventaja estratégica de quién va primero y qué es lo que hace desde esa posición, desde ese primer puesto. Y digamos que a la hora de diseñar, lo primero que se piensa es la estética, ¿sí? Es qué es lo que yo quiero generar con la experiencia lúdica que propongo. Cuando a nosotros nos toca jugar un juego, con lo primero que nos chocamos es con la estética. Si el juego tiene, por ejemplo, mecánicas muy lentas de movimiento, y lo más probable es que si nosotros venimos esperando un juego más frenético, nos aburra. Y viceversa. Si queremos un juego mucho más tranquilo, un juego más de pensar, lo más probable es que busquemos un juego por turnos, un juego más táctico. Ahora, y el por turnos es un tipo de mecánica. Ahora, si buscamos un juego mucho más frenético, es más probable que vayamos al Sonic o a un Need for Speed. Entonces, cuando hablamos de que diseñamos o se diseña orientado a una respuesta emocional, si este es el polo de diseño, este es el polo de la respuesta emocional, a nosotros nos toca hacer este camino desde acá, acá. Esta es la persona jugando el juego. En tanto y en cuanto se diseña, la persona juega y siente. A nosotros nos toca, a la hora de sentarnos, encontrarnos y chocarnos directamente con eso que el diseñador supuso que iba a generar la experiencia lúdica. Y ahí también aporta bastante al gris. A la hora de construir una experiencia lúdica, lo que nos toca es primero ver qué es lo que nos genera y de qué forma el diseñador llegó a generarnos eso. Bien, hay una respuesta emocional. Esa respuesta emocional puede dar lugar a lo que es un sentimiento, y la repetición de ese sentimiento puede dar lugar al deseo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Nicolás? Primero, la emoción es una reacción psicofisiológica que se da internamente en el jugador y representa los modos de adaptación a determinados estímulos. Por ejemplo, un juego contra el reloj, lo más probable es que genere que se liberen determinado químico o determinado compuesto químico dentro de nuestro cerebro, que va a generar esta sensación de apuro, de rush, de frenetismo. El caso que yo tomo, por ejemplo, es cuando yo juego con un personaje que me gusta y disfruto la experiencia de jugar, tengo cierta reacción psicofisiológica, se me eriza la piel, me aumentan las palpitaciones, estoy engageado con la experiencia, estoy comprometido con la experiencia que está teniendo ese personaje. Frente a una repetición de esas emociones, yo puedo amar la experiencia lúdica, puedo amar lo que hace ese personaje, puedo amar al personaje, puedo identificarme con ese avatar. ¿Y qué es lo que me da este sentimiento de importancia para posteriores sesiones de juego? El deseo. No solamente quiero que mejore, sino que quiero volver a jugar. Me comprometo con la experiencia lúdica. Quiero que esto me vuelva a pasar a mí. Quiero que el personaje sea más importante, sea más grosso o grosa, que no sé, rulea, cerote. Acá en el caso de la emoción elegí la bomba atómica, porque bomba atómica mental. Poder amar la experiencia y rulear la experiencia, ese deseo de nada, quiero ser el más grosso o la más grosa. Siempre se diseña apuntando al deseo, ¿sí? La respuesta emocional convertida en deseo. Para esto existe lo que se llama, por ejemplo, hay diferentes herramientas a la hora de diseñar, como puede ser el compulsion loop, que es el loop compulsivo, por el cual el jugador desbloquea algo que a su vez le permite desbloquear otra cosa,
que a su vez le permite desbloquear otra cosa, que a su vez le permite desbloquear otra cosa, y en este proceso se va dando lo que en psicología se entiende como condicionamiento operante, que se puede ver muy bien en la caja de Skinner, que es un psicólogo conductista muy grosso de principios del siglo pasado. Es prácticamente el padre de la conceptualización del reforzamiento, o la modificación de conductas. Bien, ¿qué es lo que propone Skinner? Que nosotros tenemos nosotros percibimos un estímulo, a ese estímulo que nosotros percibimos procede una acción, esa acción puede tener una recompensa, si nosotros recibimos esa recompensa, vamos a querer repetir esa acción. Si en vez de una recompensa recibimos un castigo, lo que vamos a querer es evitar esa acción, ese estímulo esa acción, perdón, que tuvimos frente al estímulo. A veces el estímulo puede ser externo, como en el caso de un RPG, es un llamado a la acción, pero también puede ser un estímulo interno, como puede ser las ganas de experimentar el mundo o de... ¿cómo se llama? O de explorar. Si lo llevamos a un caso práctico, en el Fallout, en el primer Fallout, cuando arrancamos el juego, tenemos un mapa amplísimo para explorar. Si nosotros elegimos caminar hacia la derecha, vamos a encontrar una ciudad determinada, que es una ciudad del early del juego, del comienzo del juego, donde se desarrolla la historia. Ahora, si caminamos hacia la izquierda, en esa completa libertad que nosotros tenemos, nos vamos a encontrar con una parva de supermutantes que nos acribillan a tiros. Esto es una forma de recompensa o castigo. Si nosotros caminamos hacia la derecha, vamos a encontrar que el ambiente, el entorno, no es hostil con nosotros, pero si caminamos hacia la izquierda, sí. En el primer caso es una recompensa, nosotros vamos a entender que es por la derecha que tenemos que ir. Ahora, si vamos por la izquierda, salvo algunos casos puntuales del gameplay que tiene sus cositas también, pero nos van a acribillar a tiros si decimos no voy a volver a ir para la izquierda porque me acribillaron a tiros, todavía no me da el nivel, por ejemplo. Todo esto es un aprendizaje intrínsecamente hablando, o sea, aunque nosotros no nos demos cuenta, está sucediendo. Por ejemplo, un ejemplo de compulsion loop, que es esto que nos engagea con la actividad lúdica, es, bueno, tengo que ir a matar un dragón, mi objetivo es matar un dragón. Para matar el dragón me compro determinado tipo de gear, determinado tipo de equipamiento. Entonces, me compro el equipamiento, voy al cubil del dragón, me enfrento al dragón, lo mato y atrás del dragón está el loot, que es oro, que me permite comprar nuevo equipamiento para el siguiente desafío. Esto es se le llama compulsion loop porque es un bucle que constantemente te está recompensando. Lo que busca es que vos vayas, mates al dragón y con el resultado quieras alcanzar y desafiar el nuevo desafío, que no es un dragón, ya es un gigante de las montañas. Y a su vez, cuando mates a ese gigante de las montañas, de nuevo ir a matar, no sé, un dragón de los cielos. Y así, siempre consiguiendo loot, que ese loot te permite vencer a un desafío mucho más grande, que a su vez te va a habilitar a tener nuevo loot o nuevas habilidades o lo que sea, pero que a su vez te va a permitir desafiarte a vos mismo contra un obstáculo mucho más grande. Dependiendo, si uno percibe recompensa, va a haber una repetición de la conducta generalmente, y si uno percibe un castigo, va a haber una inhibición de la conducta originaria. Me hice, bueno, ya está todo dado esto, perfecto. Junto con el MDA Framework, bien, y esto que hablábamos de las estéticas, aparece el 611, el 611 Framework, que ¿qué es lo que busca? El 611 lo que busca es conceptualizar a estéticas, bien, porque es el concepto más complejo de todo el paper. Este es un paper que está en la parte de artículos, si lo quieren leer, es cortito, creo que son 3 páginas, y es muy interesante, igual que el 611. Busca dar un poco de luz sobre lo que es una estética en puntual.
plantea una clasificación de lo que sucede en la mente del jugador. ¿Qué propone? Propone 6 emociones, seis emociones básicas y 11 instintos básicos para hacer mecánicas núcleo. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas que propone? El miedo, como hablábamos, eso es el Outlast, si no me equivoco. Y esa sensación de estar constantemente... Esto es posible, cada cual lo puede conceptualizar de la manera que quiera y pueda. Bien, pero el 611 propone al miedo, esta sensación de que estamos constantemente en peligro y estamos intentando sobrevivir. La ira, bien, esta emoción básica del ser humano por destruir las cosas. La felicidad, lo que se siente cuando alcanzamos eso que queremos. El orgullo, esta búsqueda de... o esto que se siente, esta emoción que se siente cuando sentimos que el entorno es acorde con lo que nosotros esperábamos, y principalmente cuando nuestro desarrollo, nuestro entorno interno, digamos, es acorde a lo que pretendíamos. Tristeza cuando las cosas no se dan como pretendíamos, y excitación cuando hay una superposición constante de estímulos. Los 11 instintos núcleo que propone Delon son sobrevivir. El ser humano por naturaleza tiende a sobrevivir, tiende a querer perpetuarse. Bien, identificación, la posibilidad de decir esto es a esto yo formo parte. Bien, yo soy parte de esto. Que en el caso, el ejemplo, esto es The Forest en cuanto a supervivencia, esto es Age of Empires 2, en sentido de que el ejército que combate en el Age of Empires 2 es una extensión de mi self, es una extensión de mí. Yo soy el general del ejército que está combatiendo. La necesidad humana de la colección o de la recolección, esto de querer tener los 151 o 629 Pokémon que existen, la avaricia del elemento que yo tengo, tener la mayor cantidad posible. Esto es es un juego idle que se llama Adventure Capitalist, creo, si no me equivoco. Ya me cagarán a pedos en el chat. Bueno, el cuidado o nurturing, que el caso más clásico y más básico es cuando somos, y lo extrapolo también a juegos analógicos, cuando somos peques y jugamos a cuidar el muñeco o a la muñeca, ¿sí? Pero también en los juegos virtuales se puede ver como en el I Am Bread, donde somos un pan que si toca el piso se destruye, entonces uno tiende a querer cuidarlo, tiende a querer también que se sostenga. También vale la pena decir que los instintos núcleos se utilizan en los juegos de manera combinada. Por ende, también puede haber supervivencia, puede haber cuidado, puede haber avaricia e identificación. Hay algunos que que son emergentes de la propia actividad lúdica. Yo dentro de un juego como el Age of Empires me puedo enfocar en tener un soldado de cada tipo o tener la mayor cantidad de recursos, etcétera. Agresividad, muy utilizado en los juegos de pelea. Esta necesidad de medirse con el otro, de pelearle al otro. Bien. Venganza, esto de querer devolverle al otro lo que nos hizo, que el caso del 1 creo que es el caso más claro y más básico que existe. Es un juego que se basa principalmente en la venganza. La competencia, esto de ser mejor que el otro o mejor que uno mismo. Comunicación, en el caso, bueno, esto es Trackmania. En el caso del Keep Talking and Nobody Explodes, la comunicación es el instinto más explotado en el juego junto con la supervivencia. Pero digamos que la supervivencia es un pelín al final. La comunicación es todo el proceso lúdico. La curiosidad a través de la necesidad de exploración o el instinto de exploración del ser humano, de querer saber y querer conocer, que puede ser una exploración en el mapa o puede ser una exploración hacia adentro. ¿Qué es lo que me pasa cuando yo atravieso determinado tipo de experiencia?
Y la apreciación, que tiene que ver más con lo bello o lo llamativo del entorno en el cual nos manejamos. Volviendo, y ya cerrando con la charla de hoy, el proceso de diseño es un proceso hiper recontra mega complejo, ¿sí? Como también debiera ser el análisis de una experiencia lúdica. Eh, a su vez, la complejidad lo que nos habilita es a poder encarar el producto de desarrollo de la manera que más nos guste. ¿Por qué? Porque uno puede pensar el juego en tanto y en cuanto qué nos genera. Puede pensar el juego en cómo se usa. Puede pensar el juego en qué ventajas nos trae jugarlo repetidamente. El Sudoku, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Eh, y esto nos amplía un montón la perspectiva sobre qué podemos investigar. Nosotros podemos pensarlo, podemos investigar el juego no como el diseño del juego, sino como el diseño de una estrategia de venta de un producto, que también tiene que ver. Por ejemplo, ahora, hace un ratito estaba con una clase de economía de los videojuegos y lo que me planteaba a través de la clase que tenía que armar es que justamente la economía, si bien uno lo pensaría asociado al dinero, tiene que ver con cualquier recurso cuantificable, funcional y perceptible dentro de los juegos, ya sea una barra de vida, la experiencia, las chapas en el Fallout como moneda, las balas de un arma. Y, y percibir esto mezclado con la estética que puede generar un juego, como en el Metro, el hecho de que las balas sean la moneda también, genera una respuesta estética, genera una respuesta emocional, genera una propuesta estética y una respuesta emocional por parte del jugador o la jugadora. Así que, nada, la idea era un poco hablar de esto. Esto es absolutamente ampliable, es un vistazo general a los diferentes elementos que sostienen a la experiencia lúdica y también servirles de inspiración para pensar sus investigaciones. Principalmente eso. La semana que viene, la charla que vamos a tener, se propuso un colega, un colega psicólogo que es profesor en la UBA, para charlar un poco sobre cómo pensar y cómo diagramar el modelo experimental o el modelo de investigación, si no es experimental. Nada, espero que esta charla les haya gustado. Aproveche para meter el chivo de la semana que viene. Nada, eso es la charla por hoy. Ahora los escucho a ver qué les pareció, los escucho a ver si les interesó algo en puntual.